Saludos participantes y organizadores del Encuentro Internacional de Práctica Pedagógica. En esta ocasión se presenta el análisis de los efectos lineales y no lineales en el dominio de la frecuencia para un sistema de comunicaciones ópticas de 3 canales con una velocidad de transmisión de 10 gigabits por segundo, desarrollado por Jorge Galvez Velandia, Carlos Cecilia Puerto López y John Jairo Ramírez Mateus. Adscritos al Grupo de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica Aplicada y Control HITMAC del Departamento de Electricidad y Electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander. La agenda de la presentación consiste en la descripción del sistema de comunicaciones, el modelamiento matemático de la ecuación de lineal de Schrödinger, el pulso gaussiano en el dominio de la frecuencia, la descripción matemática y la definición de la mezcla de cuarta onda o FWM. El sistema WDM que se presentará en esta ocasión consiste en un modulador Mach-Zehnder y un enlace de fibra óptica monomodo bajo el estándar G625B de la ITU, que transmite 3 señales ópticas de 10 mW, 25 mW y 50 mW a una longitud de onda fundamental de 1550 nanómetros a una velocidad de 10 gigabits por segundo, tal y como lo recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El modelamiento matemático consiste en la definición de la ecuación no lineal de Schrödinger, en donde se tiene que para un pulso gaussiano en el dominio del tiempo que se propaga por la distancia, se tiene un fenómeno de atenuación modelado por la constante alfa y la dispersión cromática, tanto la dispersión lineal modelada por los parámetros de beta sub 2 y beta sub 3, junto con la automodulación de fase y el fenómeno de mezcla de cuarta onda, definidas por el coeficiente no lineal de gamma, que también a su vez toda esta ecuación diferencial se modela a partir de un marco de referencia en donde ese marco depende de la distancia y del coeficiente de refracción del núcleo de la fibra. Por otra parte, se tiene que el pulso gaussiano en el dominio del tiempo es una señal que está modulada por un fasor en función del fenómeno de chirrido C y un ancho temporal en picosegundos con una potencia óptica en milivatios, tal y como se muestra en la ecuación 2. En este caso se realiza la transformada de Fourier de la señal en el dominio del tiempo para obtener a 3 en el dominio de la frecuencia, el dominio central del análisis de este proyecto. Se obtiene una señal gaussiana igualmente en el dominio de la frecuencia en función de la frecuencia angular y del ancho del pulso inicial. La mezcla de cuarta onda es un fenómeno no lineal de tercer orden que consiste en la generación de nuevos armónicos a longitudes de onda cercanas a las de transmisión en un sistema WDM multicanal. Estos armónicos que se pueden tomar como ruido, pueden generar errores severos de diafonía y crosstalk. Quiere decir que generan errores y afectan la señal que se transmite a través de la fibra óptica. Es posible calcular las longitudes de onda en un sistema WM de 3 canales de estos nuevos armónicos, tal y como se muestra en las ecuaciones 4. Cada una de las longitudes de onda modeladas como lambda sub 1, 1, 2 o 1, 2, 3, que dependen de la relación y de la interacción entre cada canal, se pueden calcular de la siguiente manera, en función de las longitudes de ondas centrales de cada uno de los canales, los cuales generalmente tienen un ancho de una separación espectral muy pequeña. Hablamos de un nanómetro, 2 nanómetros o menos. Por otra parte, la potencia óptica de cada uno de los armónicos generados está en 5. La potencia óptica de los armónicos está en función del coeficiente de atenuación alfa, el factor de generación de la fibra, que es una constante de fabricación, y la eficiencia FWM, que es una constante del transmisor. Por otra parte, también depende del coeficiente de no linealidad gamma, pero como las longitudes de onda varían, para cada uno de los armónicos es una constante que debe ser recalculada. Por lo tanto, también depende de la longitud de onda calculada anteriormente. En la figura 1 se puede observar la representación discreta del fenómeno de mezcla de cuarta onda en el dominio de la longitud de onda, que es una forma de representar el dominio de la frecuencia. Se puede observar que para una potencia de entrada P sub in, que es la señal negra,
se obtiene una señal de salida P sub 0 o P sub out, que es la señal roja, atenuada por el coeficiente de atenuación de la fibra, y se obtienen armónicos que que son de menor potencia, pero que pueden ser equiparables a la potencia de salida, lo cual puede generar los errores no lineales. Pueden coincidir en longitud de onda o pueden estar muy cercanos a ella. Para evaluar el fenómeno de mezcla de cuarta onda en un sistema WDM, se evalúa la relación señal a ruido óptica, que se calcula con la ecuación 6, donde PFWM corresponde a la potencia de los armónicos generados a la misma longitud de onda central de operación del sistema WM. Este proceso de relación señal a ruido se hace con los armónicos que coinciden en longitud de onda con los canales de transmisión. Entonces, para cada uno de las potencias que cumplen con esta condición, se calcula el parámetro de ruido generado por FWM, que es una relación entre la potencia óptica de los armónicos que cumplen con esta condición y de la eficiencia espectral del sistema modelada por el parámetro B, que es un parámetro que está entre 0 y 1. Con esto se obtiene tanto el ruido por FWM como la relación señal a ruido, que es un parámetro que se mide en decibeles e indica la calidad de comunicación. Ahora se presenta la metodología llevada a cabo y los resultados para los dos escenarios de comunicación que se presentan. La metodología consiste en la evaluación de dos escenarios de transmisión en donde se conservan los parámetros dados al comienzo de la presentación, variando únicamente el espaciamiento espectral de 2 nanómetros para el primer escenario a 0.2 nanómetros en el segundo escenario. Con esto se evalúan los parámetros relacionados en el dominio de la frecuencia, como la relación de energía espectral en el extremo receptor respecto a la entrada, junto con la relación señal a ruido y el ruido FWM junto con el ancho de banda consumido para distancias de 50 y 100 kilómetros. Con esto se puede observar que en la figura 2, que con un espaciamiento espectral de 2 nanómetros, se tiene que la potencia óptica es equiparable a la potencia central y las longitudes de onda al estar separadas generan que se transmitan estas señales y que haya mayor consumo de ancho de banda. Por otra parte, se puede observar que si se transmite con un espaciamiento espectral de 0.2 nanómetros, el ancho de banda consumido es menor debido a que, si bien los armónicos afectan la forma de onda para la potencia óptica de 25 miliwatts, el ancho de banda es mucho menor al que se consume con el espaciamiento espectral de 2 nanómetros. Como se puede observar en las tablas a continuación, el ancho de banda es de 14.3 nanómetros en el primer escenario y en el segundo escenario es de 3.2 nanómetros. Es un ahorro considerable de ancho de banda. A pesar de que la relación señal a ruido y el ruido generado por FWM se mantenga constantes en cada uno de los escenarios, al ser independientes del espaciamiento espectral. Este fenómeno se repite para el segundo canal y para el tercer canal, observando que debido a que la potencia de los armónicos es menor a la potencia del canal, estos tienen una menor incidencia en la comunicación, como se puede observar en las siguientes figuras. Por otra parte, se tiene la relación de potencia de armónicos con la potencia del canal, con separación espectral de 2 nanómetros y de 0.2 nanómetros, observando que la potencia máxima de los armónicos generados por el fenómeno FWM representan hasta un 24% de la potencia óptica de uno de los canales de transmisión, el de 10 milivatios, observando que 24% es una cantidad energética considerable que dificulta considerablemente la recepción de la señal y su proceso de descifrado por parte del receptor. A medida que se aumenta la distancia, se tienen ventajas en el sentido de que los armónicos no representan una potencia mucho menor. Sin embargo, estas ventajas en el dominio de la frecuencia afectan en el dominio del tiempo, porque la potencia óptica a 100 kilómetros es muy baja y eso también dificulta el proceso de descifrado por parte del receptor.
Como conclusiones del proyecto, la incidencia del fenómeno de mezcla de cuarta onda en la densidad espectral de las señales es evidente. Todos los armónicos generados fuera de la densidad espectral de la longitud de onda fundamental aumentan el ancho de banda y al tener una energía equiparable a la potencia fundamental, dificultan el proceso de transmisión y dañan la señal transmitida. A pesar de que para 0.2 nanómetros también se afecta la forma de onda, el ancho de banda consumido es mucho menor y por efecto de la potencia, eh, si es mucho menor a la potencia óptica fundamental, disminuye los errores en la transmisión. Y estas son algunas de las referencias bibliográficas. Se consultaron fuentes tales como libros, tesis y estado del arte, especialmente estado del arte desarrollado en Norte de Santander. De antemano, muchas gracias por su atención. Quedo atento a preguntas.